Let's go. Saludos, bienvenidos a Moving Radio. Hoy estamos con Alexis Guzmán y vamos a estar discutiendo varios temas, particularmente relacionados al entrenamiento. Alexis es un elite powerlifter de 83 kilograms. He's a Puerto Rican powerlifter and he's in Texas right now, right? Austin, Texas. So, how's it going, man? Todo bien, mano, todo bien. Me siento bien, estoy en un momento bastante interesante como powerlifter y coach, pues, listo para competir en 6 días, 5 días. Oh shit, so you're Sí, peaking right now. Sí, no, I'm already peaked. La cosa es que estoy lesionado, me lesioné hace como 2 semanas. Me estoy sintiendo mucho mejor. Okay. Hemos tenido que hacer un par de ajustes, pero nada, estamos aquí. Va a estar bien interesante el sábado. Everything is running up to plan, a pesar de hoy lo que sucedió. Sí, el momento que la lesión pasó, se dio un nivel de dolor un poquito intenso y fue como que ya o sea, yo me tuve que acostar en el dirty gym floor por medio segundo. Simplemente, déjame respirar, déjame cogerlo suave, no me podía mover, estaba bien pillado, tenía que entrar temprano el otro día a trabajar, tuve que despertar a mi novia para que me pusiera los zapatos, no te estoy mintiendo, esto literalmente pasó. Y una semana después estaba haciendo mi deload y pues el deload me fue bastante bien, bien. Este último deadlift session que tuve, pues no fue el que supongo que se ha ido un poquito mejor, pero considerando la situación que estoy, pues obviamente no me puedo quejar. Y pues por lo menos puedo squatear con very little discomfort, puedo hacer bench virtually con ningún tipo de discomfort y puedo hacer deadlift con un poquito de discomfort y estar bien. So, ya sabemos los límites. Okay. Vamos a ver cómo es en el día de competencia. Thank God it's SBD. So that's your last lift. Sí, lo que estoy pensando es como que no sé cuánto mi squad está quitando mi deadlift ahora mismo. So, estoy bastante curioso porque esta es la primera vez en buen tiempo que yo estoy squateando liviano el día que hago antes de hacer mi deadlift liviano. So, yo lo he cogido de varias formas, pero yo creo que yo debería estar, si tú no vas a hacer un SBD day, tú deberías estar haciendo un squat pesado followed by un deadlift liviano, un deadlift pesado también, porque aunque te sientas como mierda, la realidad es que así que tú lo vas a hacer el día de competencia. So, yeah. Lo tienes que hacer así. Yeah, specificity. Exacto. Yeah. So, no, puedes volverme a hacer la pregunta que me hiciste ahorita in regards to training you to failure. Y yo pienso que lo primero que deberíamos hacer es como que actually define qué yo considero failure versus qué tú consideras failure. Wow. Damn good question. Excelente pregunta. Para mí el fallo es cuando simplemente, el fallo no, lo que sería un RPE. Y yo con mi forma de pensar como un atleta, un barbell athlete y un atleta de fuerza, es que pues eso nada más se deja para los días de competencia. Yeah. Pero yo no estoy tratando de ser el mejor fisiculturista que yo puedo ser. Tú, sin embargo, estás tratando de hacerse eso. Yeah. So, y ahí yo creo que la discrepancia. Go ahead. La forma en que yo escribo training to failure es que básicamente tengo que determinar qué está fallando. Y en el contexto específico de lo que yo hago, lo que debe fallar es tu capacidad de no poder voluntariamente hacer una repetición adicional. Mínimo, si estás en un leg extension, por más que te duela, por más que tú estés contrayendo lo más duro posible, it's not moving an inch. So that's what I define as muscle failure. Y esto es como que una composición que, manos, if we go into the spawn, we will never see the sun of light. Y es particular como hay muchas nuances.
en cuestión de squat, pues yo pienso que that's like a whole podcast by its own, porque si no vamos a estar ahí un rato, como que how that applies to barbell squatting. Pero, so, la forma que yo defino falla muscular es que tú no puedes voluntariamente hacer una repetición adicional por más que tú quieras. Te sigo. Bueno, excellent. ¿Qué? Sí, escuché el seguro atrás. Nada, mano, yo creo como que es que, mano, como que para mí, yo imagino, pero cuando, por ejemplo, cuando yo siento, algunas veces para dejar algo en el tanque para el deadlift, pues tú no le metes, tú no te tiras un RPE 10, tú das como un 9.5, 9.8, bro. Y, mano, yo me recuerdo que cuando yo termino un squat, 9.5, bro, mi cuerpo, así, tú me, dos veces tu body weight y medio. Es como que otra cosa, ni me imagino cómo se tiene que sentir cuando estás en 3 veces. Es otra cosa, cuando tienes eso, man, es como que yo no me imaginaría hacer lo que sería un RPE 10 en squat, de verdad, como que siempre esa es la idea, like, tú tienes que dejarle un poquito en el tanque para tú poder tener un deadlift decente, porque si you blow your load in your squat, guess what, tu deadlift va a sufrir. Especialmente dependiendo de la persona, pero si eres una persona como yo, que es bien quad dominant en su deadlift, pues es como que sí, cabrón, la vas a pasar mal. ¿Tú me entiendes? Y by the way, yo no he tocado nada más de un a 9.5 en tercera attempts en squats. Yo te lo digo, me emociona decírtelo, pero te digo las cosas claras. Yo no he dado un tercer deadlift desde el 2019. Really? Like, you haven't used your third opportunity? Es que no, es que no lo he podido dar, lo he fallado. Oh, okay. Lo fallé en Puerto Rico, pero eso fue una cosa, uno de los momentos más algaretes que he visto en mi vida, en el sentido de que yo no, o sea, yo llegué allá pesando 182 y yo pues lo que Dios quiera y hice peso, ya. Pues esa competencia no estaba en los planes. Sí, mano, y llegué y me fue muy bien y la pasé cabrón con Jan y compañía, pero como que ¿sabes? No, yo no estaba muy claro, como que, o sea, no fue una esta, o sea, aquí yo tengo a mi coach, a mi nutrition coach, como que, hey, ponte a caminar, hey, ponte esto, me tiene encima, hey, no diste los macros hoy, y pues nada, pues cuando, o sea, como lo tengo a él, pues es como que, ok, sí. Yeah, like you have that Mucho, creo que es accountability. ¿huh? Accountability, yes. Yeah, it's very powerful, man. But yeah, man, como que cuestión de training to failure, I do understand why you don't train to failure. Like, no es relevante tu contexto específico. But, like, también cabe resaltar que parte de las cosas que me llevan a mí a entrenar al fallo es que lo prefiero. Right? So, como que I do need to acknowledge that fact that I do have some bias en cuestión de como que I do enjoy doing it y por eso es que prácticamente todos mis sets son al fallo. Cabe resaltar que eso no es algo que como que yo espero de las personas que entrenan conmigo necesariamente. Eso definitivamente como que impacta mi capacidad de poder programarlo, porque como estás consciente de mientras más intensos sean los sets, menos de eso puedes hacer. So, como que la relación entre volumen, intensidad, frecuencia, etcétera, como que si if you push that pedal, tú tienes que tener la capacidad de back off on other things. So, particularmente yo, like my big lifts, generalmente son al fallo. La razón detrás de eso es que, número uno, además de que me gusta hacerlo, segundo, ya estoy en un punto en el cual yo no soy un beginner. So, yo necesito tener la capacidad de tener mantenerme objetivo sobre cómo puedo progresar sesión tras sesión de una manera que sea productiva. Y la manera que hago eso es beating my logbook. So, esto no quiere decir que como que yo siempre todos los días voy al fallo, pero estoy consciente de que si quiero keep on improving, necesito tener la capacidad de superar mi marca anterior. Hay ocasiones en las que no voy al fallo, particularmente si tengo algún tipo de dolencia, algún tipo de molestia. I push it. So, el gray zone donde una persona debería empujarse si quiere añadir masa muscular,
es básicamente en el punto en el cual voluntariamente el peso se está volviendo lento en contra de tu voluntad. So, por ejemplo, if you're doing a leg extension, tú sabes que the first couple of reps tú contraes y el movimiento, el peso se mueve. Pero if you keep, si sigues acumulando esas repeticiones de calidad, vas a llegar a un punto en el cual tú estás contrayendo bien duro y no se mueve con la misma velocidad, which is something you're actually very used to, porque that's how you train for powerlifting. So, cuando te entrenas con powerlifting, you are closer to your end range de cuánto peso tú puedes manejar. That's how you build a skill of lifting heavy. So, tú estás consciente de que when you're warming up y tú coges el 135 on a deadlift, tú literalmente, you can fucking rip it off the floor. But once you get closer to 4 plates, 5 plates, por más que tú quieras acelerarlo, it's going to take more work from you to be able to speed that thing up from the floor. So, generalmente como que that's the gray zone of what I expect my clients to be able to achieve. Sin embargo, esto viene con práctica, que es like most people, y esto es algo que yo hablo contigo, que si le pongo a una persona como que, hey, este es el fallo, no van a llegar al fallo, porque no están conscientes de how does it feel, and they're usually very scared of doing it. So, típicamente, they stop once it gets uncomfortable. Y dependiendo del contexto de la meta de la persona, puede ser que no sea útil. So, I try to steer away from failure si es una persona que está empezando en el gimnasio, porque mis expectativas son más bien de qué manera yo puedo enseñar a esta persona a ejecutar correctamente este movimiento y repetir repeticiones de calidad una y otra vez hasta que no puedan repetir repeticiones de calidad en mi stop set. Yeah. So, And that makes sense. Y ese es el contexto. Y yo creo que es algo que tú dijiste muy bien, como que, you know, I don't go to failure on everything. I'm like, yep. Yo creo que eso aplica para nosotros por lo inverso, porque nosotros como powerlifters, como, especialmente ya cuando llegas a un nivel, bro, como que tú estás en el gimnasio de 2 por 3 horas, como que después que tú hiciste tu squat, tu bench pesado, ir a hacer, no, tienes que hacer ahora double bench press con 90, 80, 100 libras por de 10 a 12 repeticiones, como que, sí, cabrón, no estoy pompeado. yeah, No I estoy totally pompeado. agree. No estoy pompeado, pero sí en la forma de pensar en powerlifting es que tú puedes, you want to push anything that's not axial loading, y por eso es que tú puedes fallar un bench y a los 2 días tú estás bien. Tú no haces eso con los squat deadlift. Tú no puedes, Yeah, no lo I puedes agree. hacer. You can push all intensities y sacar quote unquote out of the pocket con tu accessory work y estar relativamente bien y recuperarte bien. Es que cuando esto se vuelve un problema, cuando es que estamos como que, okay, como we're constantly failing, we're just not progressing, we're not getting the appropriate volume in, es como que, okay, you're stuck or you're not progressing, you're going backwards, you're doing fucking too much, you're fucking up. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Ahí es cuando tiene que ser el problema, y eso es algo que yo como que algunas veces, y esto te lo he comentado en mensajes, como que, bro, I have to, so I'm okay with having less than perfect form on my accessories, because if I don't do it like that, Nibo, it's not gonna get done in appropriate intensity, you know? And it's an unfortunate part como que yo hago, porque siento, por ejemplo, si yo le pongo dos platos a base Romanian después de mi deadlift work, es como que, ok, cool, lo puedo hacer con técnica perfecta, pero no lo siento, diciendo que me estoy comiendo la mierda. So, yo prefiero ponerle 295 a esa mierda, and let it rip, y if I'm getting a good pump, and it doesn't look like absolute dog shit, hell, I'm gonna mark that as a win. ¿Me sigue? Yeah. Y entiendo porque tú difieres de eso. Like, I totally understand why. I got a question though, like, o sea, para usar ese mismo ejemplo como que de RDL, like, ¿cuál es tu intención cuando hacer ese RDL? ¿Es básicamente como que añadir masa muscular en tu cadena posterior? ¿O more so coger una destreza y poder pulirla por su cuenta? Ok, yo creo que es desarrollar masa muscular, es sacarme de posición,
tocar áreas que no necesariamente son estimuladas por el sumo deadlift. Y ya, pero tú decirme a mí como que desarrollar una destreza, para mí es como que en Romania, como no es un competition lift, es like, do I really need it? Haría un argumento para sí, porque, ¿por qué no? Porque en realidad, estamos hablando ya de semántica, como que, does it, as an accessory that's going to help me become a better powerlifter, vale la pena yo desarrollar y pulir un movimiento como el Romanian y tener perfect form en algo que, y sacar la madurez para adelante en algo que generalmente nunca voy a competir en una Romanian deadlift competition, ¿me sigue? Y así es que yo lo veo. Y entiendo también por qué tú me dirías como que, no, vale, sí, pero, ¿sabes? Y no estás haciendo las cosas bien. I'm like, ahí es que y entendería como que argumento contra eso. ¿Puedes hablar Te digo otra que vez? Como repetiría. que Ahora, for some, like, yeah, for like 20 seconds, you went like just like blah, blah, y te veía, pero no podía escuchar lo que estabas diciendo. ok. So, lo que estaba exponiendo era como que yo quiero, again, el Romanian es algo para sacarme de posición y para estimular, estimular growth, it's just a general strength and fitness That is exercise. skill. Right? That is skill? Yeah, it can be seen as that, like, position. You're training position. Okay. You're not used to it. Okay, so my interpretation of skill is not necessarily your interpretation of skill. Yeah, it's fine. Y eso es algo en particular, porque para mí, cuando tú me dices, como que, I just want to get skillful at that position, I'm like, but why would I want to do that? Because I'm not going to compete in a Romanian deadlift competition. Yep, right. Y otra y pregunta que surgió como algo que cuando estabas articulando tu pensamiento de Ariel, tú usaste la palabra intensidad, pero no me quedó claro si tú estamos hablando de la misma intensidad, si meaning cuánto peso en base a la máxima cantidad de peso que pueden manejar están manejando o cuánto es tu nivel de esfuerzo en ese movimiento. ¿Me expliqué bien? en el peso que estoy manejando. Okay. Por lo menos cuando eso también. Y también está, ahí podemos hablarle como que lo de esto de West Side, Louis Simmons, de cuánto estamos contrayendo y toda la pendeja. ¿Cuánto qué? Pero ese otro, ¿Cuánto qué? cuando estamos contrayendo y de tal, y como que Okay. acostumbrarte a mover todo tipo de el peso pesado, como que eso lo de PAP, lo de potentiation shit and whatever, post activation potentiation. I've seen Y es como videos que of him, but that's about it. I've never like studied the conjugate method or anything. He escuchado personas al frente mío hablando amigo del que es bien tema. fanático. Yeah, but I've never tried it. Or... Para powerlifting yo creo que no es bueno. From what I Entonces, understand, it's for people who are doped and for people who are equipped, right? Website. So this vas a abrir otro. We're gonna go a rabbit hole. Básicamente, so tenemos el amigo de nosotros que le gusta mucho Website y es cool. Creo que Website para early intermediates y personas sacando los juguitos al último intermediate games que te quedan, los linear games, pues excelente. Y nadie está haciendo Website en raw powerlifting y supuestamente hay personas que lo están corriendo y que se han podido hacer fuerte. Todas estas personas, no he visto una persona que no sea puyado. Todo el mundo que lo ha hecho es puyado. Y no he visto personas impresionantes haciendo Website. Yeah, y parte de lo que tú haces, parte de lo que yo hago es anécdota, porque tú puedes tener todos los estudios del mundo, but what are the results of that? Y si the result of that es que como que típicamente las personas que entrenan, que son raw powerlifters, they don't gain much strength from it. That's the proof you need to have. It's cool. Like it's cool for like I did 2x2s with Sam, with just kind of a West Side-ish kind of thing. And it was fun and it was cool. And he gained a lot of él la pasó cabrosísimo. Entonces lo cool es que tú lo puedes correr como te da la gana, pero lo corrimos como upper lower. So he's still building that quote unquote bodybuilding foundation. Y Yeah. es un buen in between, porque pues, durante ese momento
tú puedes hacer powerlifting y bodybuilding a la misma vez quite successfully. Es ya cuando te dejas la bolita, ya en ese momento, o eres un mediocre bodybuilder y mediocre powerlifter, o eres uno de los dos. Y está bien, eso es cool, bro. O sea, una persona que es somewhere mediocre los dos, probably gonna be decently strong and have a decent physique. Especialmente si tiene buena genética. Yeah, I see it more of, I got this from Glove. Como que la forma en que lo explica es como si tú estuvieses en un spaceship. Imagínate cómo son los controles de un spaceship, que tienes un cojón de botones. So, antes de tú decidir si quieres hacer powerlifter o si quieres hacer bodybuilding, there's like some movement foundations you need to lay out de tu capacidad de poder hacer correctamente los de estos. So, it's here, right? But most people es como que bodybuilding, they go here, they don't know how to properly squat, bench, or deadlift, or powerlifting, they go here, and they don't know how to move. But if you're able to establish where both meet, spend time in there, y de ahí como que you'll be very effective. Exacto, y eso es lo que, y ahora que tú mencionas eso, bro, yo creo que te he mencionado esto antes, pero lo voy a decir, bro, yo, especialmente aquí en Texas, porque aquí todo el mundo es fuerte en Texas, cabrón. Y bro, como que tú sabes cuántas personas que yo he visto que penchean 3 platos, touch and go por repeticiones y no tienen desarrollo de pecho. Nada de desarrollo de pecho. Y yo como que algo estamos haciendo mal, no sabemos benchales, tú estás benchando con tríceps y hombros, y no hay nada malo con eso. Es que esto, it's like, as if you're a bodybuilder or bodybuilder-esque lifter, pues, you know, y aquí está el argumento como que, okay, o sea, como que, ¿es barbell bench press the best bodybuilder exercise, like chest exercise? Probably not. No. And that's okay, man. And I'm totally, I accept that, I have no problem with that, pero como que, bro, at least, like, something, you have to get something out of it. Tú debes serme, tú tienes que tener un pecho de paloma de 3 pares. Like, mano, yo soy un ejemplo perfecto de lo opuesto. Like, my bench is shit, pero mi pecho es uno de mis puntos más fuertes de mi upper body, de frente. So, como que, I get it, man. Como que, Si yo tengo un buen... You gotta understand the fact that ciertamente como que hay un valor en poder hacer un bench good properly for some weight, pero después de todo está a discreción de la persona de realmente cuál es la meta de la persona. Tu meta es como que volverte fuerte, tu meta es volverte grande, y dependiendo de cuál es la meta de la persona, pues you need to be able to articulate that through their own programming. So, yeah. But I totally get it, man. Like, what's up? Hay personas que, like, bueno, como que yo no bencheo 2 platos hace tiempo. Most likely I can get some reps with it, pero no lo hago hace tiempo. So, and even still, like my chest is still like a strong point. It's like more so the fact that I have not spent enough time building the skill of the bench to be able to be strong at it. Y that's something que ustedes hacen. Como que o sea, ustedes usan la frecuencia para poder build the skill of bench, which is typically from where I stand, es típicamente como que the movement which is the most stagnant, right, to progress. Es más jodón, especialmente, y esto creo que me está pasando un cliente en particular que inconsciente o inconscientemente su bench press se volvió más técnico, y mientras más técnico es como que hay más nuances que tocar, pero esta es la forma que él puede levantar más peso y se siente cómodo y le gusta. Pues que yo le voy a decir que no vas a benchar así, mira, por favor, tenemos que y esta es la mierda, bro. Frecuencia, tienes que parte de la selección de movimientos, o parte de dominar un movimiento, es entender que de primera instancia tú vas a tener que darle más atención mental a ese movimiento mientras lo dominas, y mientras más practicas ese movimiento correctamente, menos tienes que sobrepensar en los cues. Because I'm pretty sure que, por ejemplo, la primera vez que tú pateaste 4 platos, you were thinking a lot about it. You were like, all right, I need to be in position, I need to focus on breathing, I need to be able to brace properly. Pero mientras más frecuente lo has hecho, es como que, o sea, tú puedes los 4 platos, como que, all right, I know this can be tough, dependiendo de cuántas repeticiones voy a hacer, but you don't think much about it. Y es porque ya te has expuesto a esa destreza una y otra vez a un punto en el cual you don't think about it. But
I think there is a gap que falta como que en everywhere, como que en bodybuilding y powerlifting, y understanding how that goes, porque ustedes son bien, o sea, para ustedes volverse fuerte haciendo squat, bench y deadlift, ustedes, you really rely on skill. Por eso que ustedes practican las cosas una y otra vez y no las practican al fallo, porque no son las expectativas que están en línea con lo que ustedes desean hacer. Pero un bodybuilder puede pensar exactamente lo opuesto y pensar en que lo que tienen que hacer es entrenar al fallo y hacer un cojón de repeticiones super al garete hasta que su pecho no pueda contraerse una vez más. But still, como que you're not able to create tension through your muscles if you're just chasing failure, which I was guilty of for a long time. Como que I saw Dorian, como que, all right, so if all Dorian did was train to failure, I'll just train to failure. Fuck the execution. Yeah, I didn't grow as much. Okay. Yeah. Okay. Yo siento que hay cuando as a bodybuilder son bien efectivas, porque es el hecho de que menos probabilidad de morir. ¿Perdón? Que hay menos probabilidad de morir cuando tienes una máquina, cuando estás dentro de una máquina, que te ocasiona un buen pump o that you can reach failure safely. Para mí, yo he visto mucho, por ejemplo, hacer, por ejemplo, fallar a un leg press en el cual tenemos el safety abajo que nos va a parar de esto y quedar grapado ahí, pues me hace sentir mucho más cómodo que simplemente ponerle 4 platos a Squat and trying to squat to your puke. y simplemente tratar de failure on that. Es como que como que no me agrada eso, como que simplemente lo que estoy pensando es y obviamente porque I've seen enough shit now, como que simplemente ver lo que pasa cuando hacemos demasiado volumen, demasiado de cosas y how that breaks down your body. Es como que no. Y nada, mano, es como que yo pienso, ¿verdad? Que máquinas are a fucking great tool and I understand why bodybuilders use them. But then again, es una conversación que se tiene como que muy frecuentemente está sucediendo y es como que at a higher level bodybuilding, es el hecho de que, típicamente hay fisiculturistas de alto nivel que llegan a un punto en el cual tú puedes ver que they're not trying to get particularly stronger. Y they rely a lot of machines. Y es el hecho de que we are both conscious de que entrenar pesado es risky. inherently dangerous. Y es para una persona que como que that's their livelihood, so they find other mechanisms to be able to grow. Pero la conversación de por sí o the underlying thing under it es que, como que usar una máquina te va a permitir ser efectivo produciendo output, y output principalmente es lo que te va a permitir añadir masa muscular. Pero si nosotros simplemente chase the tail of muscle action, es decir, como que llevar la inserción al origen del músculo una y otra vez, que that is the goal of strength training, desde el punto de vista de añadir masa muscular, and we neglect the conversation of the function of those muscles, eventualmente that's what leads to people having injuries. Yeah. So that's, por ejemplo, como que por eso es que squatear con barra no es malo. Like, this is the whole conversation of, is squatting good for your knees or not? No, es que simplemente si tú no tienes una cadera, una pelvis, una caja torácica, una columna vertebral que tenga la capacidad de articular correctamente un movimiento de squat, te vas a fastidiar haciendo squat. No es que el squat sea el enemigo, es que tienes una falla en destreza que tienes que tener la capacidad de match up antes de hacer eso. Y most people who avoid using free weights porque no tienen la destreza, eventualmente son la misma cosa que nos limita. Y yo soy un ejemplo de eso. So for a long time, all I did for my quads is hack squat. Y I got like decently big squats because of it. Pero yo no hacía ningún tipo de movimiento que, además del RDL, exacto, yo no hacía ningún tipo de movimiento unilateral, ningún tipo de lunge, y llega un punto en el cual mis quads eran ridículamente mucho más fuertes que mi cadera, que mis glúteos particularmente, o la función de mi glúteo. So that's when I started having problems with my knees. Como que I had like a stabbing pain
on my knee, porque ya llegué Yeah. como que al end of my runway, y por eso es que hago cosas unilaterales, y like just recently I started squatting, like back squatting con una barra, y yo tengo videos míos yo creo que ese video te lo llegué a enviar una vez, como que yo, era fácilmente hace como 10, 12 meses, yo squatiendo con una barra, y the fucking squat was whack, man, like mi torso estaba hacia el frente, y ahora que estoy volviendo back to it, después de haber integrado todo ese movimiento que me permitió en ganar un poco de definición sobre mis caderas, the squat is perfect, and my adductors no longer hurt, y es como que el hecho de que muchas veces los fisiculturistas en busca de más y más masa muscular, they rely more so on output without neglecting how your body works, que Yeah. es un sistema de sistemas que está integrado dentro de sí mismo. Exacto. Entonces, o sea, y yo creo que hasta cierto punto o sea, es bien gracioso porque para nosotros, o sea, especialmente yo digo como que o sea, estos accesorios siempre van a tener un propósito y algunas veces ese propósito va a ser just to get you fucking jacked o fitness exercise. Y es gracioso que para bodybuilders, a lo mejor no irán tan pesados como nosotros, pero barbell movements or single or unilateral movements tend to be those strength and fitness movements, lifts. Y es como, es Yeah, bien particular eso, porque para nosotros es viceversa, porque para nosotros es como que no, tú sabes, tú haces esto, tú haces bench press o un tipo de press con los hombros protractados, o haces un pull, haces un pull cool down. protractando tus tus hombros para sacarte posición, o estás haciendo algún tipo de movimiento que te saque de extensión de espinal, o sea, de spine extension. Y es este tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Como que es al contrario, it's just funny seeing that. Yeah, Pues it's sí, like bridging the gap the other way around. sí, y So, es bien particular. Eso no había, ahora fue que yo vengo a eso, como que a caer en cuenta de eso. yeah, porque, o sea, particularmente en tu deporte, ustedes son juzgados por su capacidad de poder levantar la máxima cantidad de peso con ciertos parámetros en tres alzadas. So, Ujú, da de por sí como que tú tienes que usar una barra. There's no fucking way around it. Y ujú. eso básicamente no es que le deja algunas lagunas, pero hay cosas que ustedes tienen que tener la capacidad de poder fill in con Definitivamente otras deja. cosas. Y Ujú, desde el punto de vista del fisiculturismo es básicamente lo opuesto. Es el hecho de que nos estamos enfocando tanto en entrenar los grupos musculares que muchas veces we neglect la función de los mismos, we neglect um, ver mucho más, ver fuera de la caja de lo que realmente está sucediendo. Y you have ujú. basically two opposing jigsaw that you have to put together. Y Yeah, eso por eso que un bodybuilder puede aprender de powerlifter, un powerlifter puede aprender de un bodybuilder, porque 100%. son buenos haciendo exactamente lo opuesto. Yo siento que yo veo los videos de Mikey Stratel haciendo piernas, es como que no, I'm good, I don't need it. I don't need it. I don't need it. Porque he visto que he puesto a los powerlifters a hacer un leg day Yeah. de fisiculturismo y es como que, nope, I'm good. I'm straight. I'm straight, bro. I don't need it. You come to enjoy those things. Mano, I really did enjoy, I enjoyed it, pero como que, como que I don't miss like eso de mi bodybuilding days. Yo extraño los días de hombro en bodybuilding days. Tú vas para allá and just get a big pump in your delts. I love to Yeah. train shoulders. Y ahora, después de tres años que le estoy cogiendo el cariño a los HP, nuevo, con dumbbells, porque ni para el carajo con barras, eso no sirve. Yeah. No sirve para You're not doing strongman. no, es que tenemos este pensamiento que necesitamos OHP para subir nuestro bench, es como que it's just not a good I don't see how, man. Como que, o sea, un overhead press requiere una cantidad ridícula de estabilidad interna para tú poder posicionar tu caja torácica en esa posición. Get overhead and not fucking fall on your back.
Sí, bro. Like, it's a fun lift, pero es como que yo lo traté de incorporar el año pasado de nuevo a mi rutina, y es como que, y es una mierda para progresar también. Entonces, es una mierda, Yeah. entonces, Yeah. es una mierda para progresar, entonces tampoco no puedo ser Mm-hmm. o algo en el cual lo podía progresar así, y por lo menos una vez cada 3 semanas ponerle 5 libras y que era PR. No, ya no lo puedo progresar así. So, ya ni siquiera me molesto con eso. Yeah. Me recuerdo que estaba, y esto de nuevo a lo que te mencioné ahorita, de estar en tu nave, que tú mencionas, estar en tu nave y tienes que activar ciertas cosas, y después tú escoges si te quieres ir powerlifting o bodybuilding, excuse me. Y he tenido esta conversación con paran de nosotros, es como que, pero vas a tener que tomar esta, eres, are you aesthetic guy que quiere hacer los big three, que está bien, está cool, eso es cool, pero si hacer el mejor, o sea, no vas de esta forma, si quieres hacer un aesthetic guy, quieres hacer los three lifts, no vas a ser mejor powerlifter. Y si tú estás bien con eso, Yeah. es when do you flip the switch. Y by the way, yo no llevo mucho tiempo que yo flipé ese switch, claro, como que yo dije como que ya, esto, yo me tengo que arquear más, que tengo que hacer todas estas cosas tramposas para ser el mejor powerlifter que tengo que ser, y esa es, ¿sabes? Como que you're selling your soul to the devil hasta cierto punto, como que I don't want a 2-inch bench press, pero como que tienes que you have to get better somehow, y pues, I just see it like as a progressive runway. Como que definitivamente todo el mundo quiere volverse más fuerte de lo que es. Ciertamente, dependiendo del contexto, ahí aplica si quieres volverte fuerte haciendo una repetición máxima o si quieres volverte fuerte haciendo reps. Que ahí donde, como que dependiendo de dónde estés en ese espectro, es most likely donde where you will land eventually, more so steering to powerlifting or more so steering to bodybuilding. But I fucking lost my train of thought. I think I think you were gonna say, bro, like you have to, like at that point you just have to make a choice. And by the way, there is that middle road that you have to go through, like that you can go through. Like, okay, I'm not gonna be good in either, but I enjoy lifting this way, and I'm happy being this way, and I am validated lifting this way. Mm-hmm. Pues esa es tu forma de levantar pesa, y es cool. Eso es cool. Y era el hecho, eso definitivamente impacta. Como que lo que iba a decir es como que el hecho de que tú llegaras como que el techo de lo que tú vas a ser capaz genéticamente, toma tiempo. So, tú puedes como que decir, ok, si voy a tratar de hacer eso en 3 años, pero todas las cosas que tú saltes para poder tratar de llegar a eso en 3 años son las mismas cosas que van a venir a morderte en la nalga, because you didn't spend time on them. Y eso pasa en cualquier tipo de deporte. Es tu capacidad de decir, all right, this is a lifetime journey. So, mi meta es, por los próximos 10 fucking años, keep getting better every single year. Y yo pienso que como que if you think about it that way, cuando llegas a los 10 años, you will be like much fucking ahead than you thought you were capable of. Sí, mano. Yo sentía que yo digo como que yo llevo como 7 años, 8 años en el deporte. Yo creo como nada más, yo creo que la mitad de ellos es donde yo estaba súper serio. Y súper serio acerca del deporte. Y los demás no han sido como que I'm just freaking just going through the motions, you know. Y eso es un journey que todo el mundo tiene que estar. Y nuevamente, perdona que volver a la mierda, is this a hobby or a lifestyle? Is this a hobby? That's cool. It's the power of intention. ¿Cuáles son tus intenciones con esto? If you want to get a pump, if you just want to be able to bench 2 plates, squat 3, that's cool. Yeah, that's fine. But if you really want to be able to see what you're capable of, then you have to have a more serious conversation of, okay, so what are you willing to trade to be able to get there? ¿Y cuál es el timeline hasta llegar a eso? Y, like, mano, o sea, como que incluso las personas que hacen, like, que van a las Olimpiadas de weightlifting, su bloque de entrenamiento son de 4 años. Wow. 4 fucking years, man, yeah. So es como que, like, nowadays, people want things, like, so quick,
Y por eso es que tú ves como que personas de 17, 18 años que están on steroids and SARMs, doing 500, 600 pounds, but de 5 años. Eso tiene, o sea, el cuerpo te va a pagar el precio, el cuerpo te va a mandar el bill por eso. Yeah, which is something you gotta be aware of. Bro, a mí, bro, si tú me hubieses preguntado hace 4 años atrás, Alexis, ¿cómo está tu internación interna? Que yo te hubiese dicho, ¿qué es rotación interna? ¿Qué carajo es eso? Y Yeah. ahora, o sea, ¿y ahora qué pasa? Ahora estoy pagando el precio. Ahora tengo que bregar, tengo un issues con mi Rotadores, eh, políticos. con la tension fasciolata, TFO derecho, yo lo tengo volado. Ah, estás hablando de las Y piernas. Okay. sí, el tension fasciolata lo tengo volado. En el 2000, al principio de 2020 me dio una nasty adductor strain. Que yo creo que fue el momento que empezamos a hablar, Nibo. Y, mano, o sea, todo eso es por eso, porque nosotros como powerlifters siempre estamos en rotación externa. Y pues, obviamente, you get Y stuck on those. doctores, yeah, that makes Exacto, y sense. tú no hay que llevar todos aductores. Ahora, ¿quién calienta con aductores cada vez que va a entrenar ahora? Alexis Guzmán lo hace. Cada poquito. Yeah, me too. I use that one. That's one of those things I learned from Glove. But yeah, man, like, o sea, I totally agree with that. Y, mientras más rápido tú puedas como que conectar con alguien que está consciente de esas cosas, sea porque las estudió, sea porque por experiencia personal metió la pata y ahora está paying the price, the more able you will be to accelerate your own journey. Porque, Sí, ya, yeah, tú puedes como que decidir, ok, que se joda lo que diga este cabrón, cagate en tu madre, no voy a hacer adulto. sí. I Dale de know 3 a better. 4 I años. know better. I know Yeah. better. No, cabrón, you don't. You're not a powerlifter. You're just a kid that lives ways. Y me recuerdo porque ahora, yo tenía uno de mis muchachos, Sammy, no el Sammy que conocemos, acá de Austin. Pues Sammy me quiso cambiar a sumo y yo le dije, ok, vamos a cambiar a sumo. Estos son los riesgos, estos son los pros y los cons. Y el chamaquito está, en ese momento, está que, ok, pues sube. Así, y él sabía la que hay, y él, ok, papi, me va a hacer, todos estos días me va a hacer estos ejercicios de aductores. Y él, ok, el chamaco los dio, el chamaco está al lado del casal, en ese momento está al lado del casal Mendeley, tiene 19 años. Damn, son. Sí, el chamaquito es una puta bestia. Tipo ya me echó más que yo en competencia. That's from a coaching perspective, that is a beautiful thing, mano. Como que tú tienes la capacidad de poder guiar a alguien y ver que esa persona te supere. It is like a beautiful thing, man. Like, o sea, como que, por ejemplo, I can say this publicly. Y Diego, si te estás mirando, you know it's true. Like, Diego, si tú miras a Diego Batista, he's a fucking machine, man. Like, su upper body, de la parte de frente es más grande que el mío. So I'm like, I know that. Yeah, exacto, como que that makes me happy, como que I don't feel bad about it, como que, all right, I did my fucking job. So, it's part of it, como que every single person we're given a set of cards, y el rol de esa persona es como que do the best they can with the cards that we're given. There's nothing you can do more about it. So, la capacidad individual de make the most out of what you were given is a beautiful thing. Sí, mano, y yo me recuerdo cuando Sam venció 285 y fue como que Yeah. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Es algo bien satisfactorio y conscientemente o no te trae validación como coach a ti. For sure, man. Y tú pensarías que la gente viera eso como algo negativo y no es algo positivo, ¿sabes? Esto pasó con William, hemos limpiado su bench bastante y William fucking paseó 365, los paseó, no con la pausa que yo quería, pero los paseó bastante bien. Y cabrón, bro. That's a good thing. Cabrón, no puedo con este tipo. Y cabrón, es como que es That's a algo. great example, like, hard work pays off. He's been lifting for a long fucking time. Sí, y él sabe un montón, pero es que yo creo que el síndrome de Coach Guthrie es como que tú tienes esta habilidad de ayudar a todo el mundo con sus lifts, excepto a ti mismo. Tú no puedes hacer eso con ti mismo.
I get that, man. Como que es bien difícil como que tú mantener tu objetivo sobre tu propio proceso. That's No why puedes, all no of us puedes. have coaches. Like, Yeah. yeah. Mientras más tú sabes como que te empiezas a como que knack yourself about the nuances, y es como que Sí, you keep going deeper, y muchas veces como que las cosas tan simples como que stop fucking overthinking and start doing. Y sí. cuando tienes una persona que como que no está emotionally attached to your process and can remain objective, it's like much easier. Sí, pero esa es la cosa. Sí, 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 like, por ejemplo, tú y yo estamos comiendo o directo o indirectamente nosotros estamos comiendo de nuestro, estamos comiendo de nuestro, de esto. So, es Yeah. bien difícil no mantener tu objetivo. Es bien difícil cuando, ¿sabes? Tú me entiendes, yo y voy a ser vulnerable y me voy a tirar al medio ahora mismo. Pero yo nunca hubiese hecho la competencia que voy a tener este sábado. Yo nunca hubiese hecho esta competencia tan cercana a la próxima si yo no hubiese tenido un poquito viéndome fallarme sexual. ¿Qué? Man, O sea, por yo alguna decirte aquí razón se a cortó. ti y decirte On como the wrong que, moment. Que por alguna ok, razón como que cuando ok, estaba diciendo lo que importaba como que ok. yeah. Ok, so básicamente eso, yo nunca he competido back to back como ahora. Como que Okay. yo siempre me doy más tiempo para mis competencias. La razón por la que estoy haciendo esto, porque es que yo fallé en mi tercer squat al frente de un world class powerlifter. Y para mí, eso yo lo veo bien personal y es fucking Yeah. bochornoso para mí. ¿Me entiendes? Y esa es la realidad. Y yo tengo como que, no, no, I have to correct this mistake. Y si yo estoy a este nivel ahora, es porque me estoy cuidando las cosas personales y estoy tomando las decisiones correctas cuando le Yeah. digo a una persona, hey, hold my hand here. Yeah. Yeah, like man, it's like the fact that you have skin in the game makes your work matter. Porque si Yes. como que si tú tuvieses como que si fallo esto no, it really does not matter. Es como que you know deep down that person does not give a fuck about what they're doing, but cuando tú tienes tus acciones directamente te impactan a ti y no a tu environment, that's a very powerful thing. Y yo pienso que es una de las cosas que makes a coach very effective, porque cuando your source of income is coaching, then Mm-hmm. your skin is in the game. If you're not good coaching, you won't get too far. People will know. Yeah. And people will know. Exactly. Especialmente, no, y lo digo, bro, tú no sabes todos los bochinches que yo he escuchado Super de nerd, man. world class level powerlifters, like world class level powerlifters who are coaches and who are athletes. Y, bro, imagínate, bro, y aquí, y esto es Texas nada más. Imagínate fucking Estados Unidos, bro. Imagínate los bochinches allá afuera, bro. Y lo mismo estoy seguro que pasa aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico todo es un bochinche. Pero Yeah. también es lo que pasa en la enhancing y la natty bodybuilding community. Porque yo me recuerdo, porque I was in that community for like 2 minutes. Y ese era el bochinche. Cada bochinche pasaba cada rato. Y en ese momento me recuerdo que te voy a contar la que yo voy a decir el nombre, porque Alberto Núñez No tuviste que decirle yo como que automáticamente, all right, I know who was talking about. so Alberto gets for a warm-up bodybuilding show, gets popped for weed, and he wins the goddamn thing. Y es como que, pues, son estos tipos de bochinches, cosas graciosas que aquí son más inofensivas que allá. Allá es como que, porque allá en Puerto Rico no hay tal cosa como una bodybuilding community. Bueno, perdóname. Competitions. There is, but yo no me identifico con ella. That's the best way to put it, without throwing shade. Because I see, Estás tirando shade y está bien. You know what? Fuck it, I'm throwing shade. But fuck y'all. But there's a lot of things that I don't agree with. Yeah, so and that's fine. I'm just like on my own. Yeah, y by the way, comparto ese sentimiento conmigo y con la Federación de Puerto Rico, de powerlifting de Puerto Rico. Es como que yo estuve muy aparte. Yo era este chamaquito San Juan que venía a competir 1 o 2 veces al año. Yeah? And that was me. That was it for me.
And yo nunca me mezclé con ellos, nunca de esto. Y, by the way, shout out a Alex Alvarado. Alex Alvarado es el presidente de Superjuego. Y, mano, como que es parte de... If it's not your scene, it's not your scene. Yeah, it's like not from o sea, como que Nada personal. la federación y nada que eso. But it's like more so como que sentido de like how people think or how people approach bodybuilding, which is more like more so for the smoke or the smoke, the hype. The hype, you know, and I'm like, when you actually see them training, the same people who are talking shit about people, they're not training. They're on their phones. They're not actually putting work, taking care of their craft. Exacto. And that's what I don't like. Y no es todo el mundo, que a veces tal como que conozco personas que son responsables con lo que hacen. But that's like the general consensus. Como que this is not what I signed up for. Yeah. Yeah, this is not me, and that's okay. I feel as though that it's for you to have, y creo que con esto voy a terminar. Yo creo que es importante para ti tú encontrar tu identidad en la comunidad, and if that identity is you being an outsider, that's okay too. Eso significa que tengan que faltar respeto a la comunidad o nada, es simplemente be unapologetically you. Just be I agree with that. Yeah, exactly. Like set your own camp, so to speak. Yeah, and if you are good, si tú te consigues esta validación externa, meaning estás ganando campeonatos, estás placing, tus clientes están performing well, pues simplemente tú vas a crear tu blog y tú vas a tener tu wolf pack hasta cierto punto. Y pues, yeah. You're not gonna need others for validation. You'll have people that follow you. Yeah. Actions, like, we can talk all we want, but tiempo al tiempo and actions will speak for us, which is beautiful. Como dijo Kanye West, you gotta, I talk a lot of shit, but I just did the numbers. Yeah, facts are facts. Bueno, esto es mi tiempo por hoy, Nibo. That's all good, man. I was thinking about a Kanye quote, but I think that's for another day. Esa va a ser nuestra cosa ahora. Vamos a terminar we gotta quote Kanye now. Dale, mano. Buen día. It was a pleasure. Yeah, man. Take care, man. Siempre.